vamos a dar inicio a la conferencia de Alicia Millares. Sí. Vamos a dar inicio a primera presentación y luego a la conferencia de Alicia Millares, que tiene encargada esta segunda parte de la mañana. Alicia Millares es filósofa, es profesora de la UNED, fue miembro como investigadora de varios proyectos de investigación, tanto de Celia Amorós como míos, y me parece que alguno también con Ana, ¿no? Alguna cosa habéis hecho en proyectos de investigación. Hizo una tesis doctoral a propósito de Nietzsche, que le ayudó, yo creo, bastante a desarrollar una cualidad que es muy importante en filosofía, es el sentido histórico. Sin sentido histórico y en la actualidad difícilmente podemos hacer ningún ejercicio discursivo que nos remita a alguna cosa que luego pueda tener consecuencias bien usadas. Por ello mismo, en su día, recuerdo que en la colección Feminismos de Catedral encargamos la introducción a un texto importantísimo para entender cómo es la relación del feminismo y la religión, que es la llamada la Biblia de la mujer, que hacen las grandes sufragistas americanas, Elizabeth Cady Stanton, cuando tienen que enfrentarse, son mujeres que son clérigas además, a los textos sagrados y decir, bueno, pero esto, ¿qué podemos hacer con ello? No muy distinta de cuando ahora algunas musulmanas dicen, es que esto tiene más de una lectura, ¿no? Bueno, pues hicieron la lectura de los textos bíblicos a ver si tenía más de una lectura. Apenadas vieron que tenía una lectura y que ya con eso... Y Alicia hizo una excelente introducción a este texto que yo creo que debería ser reeditado. También hizo muy buen estudio del manifiesto de Séneca. Ahora el manifiesto de Séneca es prácticamente, y no diré que de uso corriente, seguro que si salimos ahí fuera y preguntamos, ¿usted conoce el manifiesto de Séneca? Nos van a decir que qué, cuyo, cualo, quibus auxilis, los que hablen latín, no van a saberse, pero digamos en humanidades sí la gente ya suele saber quién es Mary Wollstonecraft, qué es el manifiesto de Séneca. Incluso hay gente que sabe quién es Simone de Beauvoir, aparte de una señora que estaba con un tal que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Eso es así. O sea, vamos avanzando de aquella manera, pero vamos. Después, ella se dedicó a conocer, digamos, qué tiene que ver la democracia con el feminismo real. ¿Qué características debería de reunir una democracia para poder ser considerada una democracia feminista? Yo creo que esa es una investigación en filosofía política que hoy tú realizarías con más mordiente. Sí, no, bueno, llévame la contraria por luego porque ahora la palabra es mía. Sí. Entonces, quiero decir que es, toma varias de las supuestas teóricas feministas que van también de entender qué es la democracia y hace más bien una exposición y muchas reciben menos de lo que necesitarían en orden a ponerlas en su sitio, porque algunas se lo merecen bravamente. No pensemos que toda la llamada teoría feminista tiene el mismo tipo de calidad, porque no es verdad. Si ha sido posible tergiversar la palabra feminismo para meter dentro cosas que son incompatibles con él, es porque mucha gente ha hecho puentes que lo permitían. Solo en ese sentido va mi tal. Y después, ya hemos ido un poco más adelante y está el libro Delirios, ¿no? Distopías patriarcales. Y este es su último libro, ha aparecido hace nada. Me lo ha señalado con esa vehemencia contundente
porque yo quise que la portada fuera un poco más explícita. Claro que si llega a ser como yo la quería, probablemente ninguna librería se hubiera atrevido a ponerla en el escaparate. O sea que yo lo entiendo, o sea, hay que también dar a la prudencia su parte, ¿no? Este libro yo sé que algunas de las presentes, varias, lo han leído y tienen una excelente opinión de él. Este es el trabajo hasta ahora realizado por Alicia Millares. Y yo quisiera decir de ella dos cosas. Una, que admiro su tesón. Es una persona que en difíciles circunstancias y con escasez de tiempo nunca ha abandonado, digamos, sus intereses teóricos. Siempre los ha seguido manteniendo y por lo tanto estamos ante un entendimiento maduro. Y con un largo proceso ya de trabajo y de autodisciplina. Eso es importante, porque ahora últimamente, cuando las mujeres tenemos mérito, el mérito empieza a dejar de estar de moda. Yo me doy cuenta de que cada vez que conseguimos algo, oye, deja de estar de moda inmediatamente. Cuando las mujeres consiguieron tener la perfección pictórica del realismo, alguien dijo que el realismo era un asco y había que dejarlo. Porque ya lo hacían hasta estas, ya no puede ser. Cada vez que algo se consigue, algo aparece por ahí que dice, y ahora que las mujeres pueden decir, ¿cómo que no? Miren lo que he hecho. El mérito, hablan del mérito, qué tonterías, todo el mundo sabe que eso no es verdad. Me extraña. Y me extraña porque que alguien mantenga como con seriedad que puede socavar cualquier noción y echar a andar igual, ¿no? No, cuidado. Y luego, respecto de su tipo de entendimiento, a mí lo que siempre me ha resultado sorprendente es una capacidad que tiene Millares de entender de una manera singular, casi siempre solo suya al principio, una determinada situación. Y eso nos remite siempre a un tipo de inteligencia, ¿no? Dice, ¿esto cómo es? Dice, pues es, yo recuerdo tu ponencia, cuando tú dijiste, es que la doctrina queer se parece enormemente a una religión, y yo dije, qué exageración, hasta que empezó a contarlo. Y veías que sí, que no solo se parece, es que tiene muchos puntos ganados para llegar a serlo. Solo que la diferencia entre las religiones y las sectas es la cantidad de gente que hay dentro de unas o de otras. Le llamamos secta a una religión minoritaria. Pero esta tiene vocación religiosa, ¿eh? Sí. Cuidado, no tiene vocación de quedarse en tribu urbana, que es lo que es, quiere ir mucho más allá. Esta capacidad, digamos, de ver un asunto y verlo desde un punto de vista, que es luego sumamente compartible. Es una característica de tu pensamiento, sí la tienes, esa es una visión peculiar siempre, ¿no? Que yo admiro mucho en tu caso. Así que con lo que hoy nos presentas, que es en efecto bastante peculiar, cómo lo enuncias, vamos a estar encantadas de escucharte. Bueno. Te ruego que empieces. Gracias. Gracias. En fin, la presentación esta vez me ha desbordado tus palabras. Gracias de verdad, y gracias de verdad por contar conmigo para la Escuela Feminista Rosario de Acuña. Te decía no, porque siempre decimos no, siempre te digo no a alguna de las cosas que planteas, entre democracia y sobre el título de democracia feminista, porque cuando puse aquel título yo creí que íbamos hacia eso de una manera radical y absoluta. Era el año 2003, veníamos de la gran agenda internacional consensuada en el año 95 y sinceramente pensaba que realmente las políticas de igualdad se iban a consolidar de una manera radical y de manera irreversible. Y veía
lo mismo que cuando tú hablas de civilización feminista, ¿no? Que realmente ese era el futuro que nos esperaba, el de ir realmente consolidando democracias y consolidando democracias feministas. Y era lo que pensaba. Lo que no podía suponer son dos cosas. Una, no podía suponer que el Vaticano, que tuvo una parte muy importante en aquella conferencia de Beijing para ir rechazando de plano todo lo que se ponía en agenda e ir intentando socavar esa agenda, a raíz de esa conferencia acuña la expresión ideología de género para designar de manera peyorativa al feminismo. No hubiera nunca calculado, nunca, que 27 años después la ideología de género se hiciera presente como una agenda contraria a la agenda feminista y que encima fuera llevada a cabo por la izquierda política. Es lo que nunca hubiera podido imaginar. Nunca hubiera podido imaginar que de esa democracia feminista hoy estemos en un escenario que es un escenario de lo que en su momento denominé generismo queer y que sin embargo hoy también en otro salto al vacío voy a hacer y establecer las conexiones que tiene con un proyecto de futuro que hay para la humanidad, que es el transhumanismo. Y cómo realmente, si le pongo la plataforma de transhumanismo, entiendo mejor algunas cosas que de otra manera no tienen explicación. Mónica, bueno, en este momento no la veo. Es decir, que te quedas y dices, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo relativo al sexo? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en torno a una creencia como es la identidad de género? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en torno a la práctica del alquiler de vientres? Y solo si tomo el prisma de la tesis transhumanista, de lo que el transhumanismo defiende, empiezo a entender que nos quieren encarrilar hacia ese futuro. Es terrible que de un libro esperanzador como Democracia Feminista, 19 años después, el siguiente título sea Distopías patriarcales. Nunca lo hubiera soñado. Ni en el peor de los escenarios posibles lo hubiera soñado. Y nunca hubiera soñado tener que titular otro libro como Delirio y misoginia trans, para explicar realmente que estamos ante nuevas formas de violencia. Entre ayer y hoy, el presente es terrorífico. Han descrito todas las personas que han pasado por aquí un presente terrorífico que las mujeres y las niñas estamos padeciendo y que no hemos podido todavía hacerle ni la más mínima fisura, algo en la violencia contra las mujeres, pero no en la violencia sexual en el seno de la familia, y menos en prostitución y menos en pornografía. Ese círculo terrible es lo que nos han descrito. Pero es que el problema es que el futuro no se proyecta mejor. Es más, yo creo que sostenemos las personas que desde hace ya 3 años empezamos a hablar de lo queer, trans, que estamos asistiendo a unas nuevas formas de violencia, inéditas. Y por eso, en un momento dado, yo hablo que estamos en el sándwich, un nuevo sándwich misógino, terrible, en las mujeres, ¿no? De la misoginia clásica que no hemos logrado horadar apenas, que hemos horadado muy poco de esa misoginia clásica,
Por lo tanto, tenemos que seguir combatiendo a una nueva manifestación misógina que yo llamo adrede transmisoginia. Por lo tanto, me alegra mucho saber que parece ser que no es delito ser feminista ni ser crítica con la teoría trans, porque entonces, bueno, podría hablar con mucha tranquilidad. Bien, en cualquier caso, aunque lo hubiera sido, seguiría hablando, ¿eh? O sea, no me hubiera arrugado. Bien, por lo tanto, lo que voy a plantear hoy y que voy a leer en su mayoría es otro nuevo salto, que es las conexiones que hay entre lo queer trans y los postulados transhumanistas. Y cómo desde ese prisma yo creo que se logra entender un poquito mejor estas nuevas manifestaciones misóginas y esta nueva forma de violencia. En síntesis, y yo creo que ya todo el mundo cada vez más, fijaros cómo vamos avanzando en el conocimiento. Hace 2 o 3 años, la mayor parte de las que estamos en esta sala apenas teníamos idea de qué podía ser el transhumanismo. Lo oíamos, pero no teníamos muy claro, no habíamos profundizado en ello. Y sin embargo, yo creo que ya la mayor parte de las personas que estamos en esta sala tenemos una noción mínima de en qué consisten los postulados transhumanistas. Quizá no hemos analizado las consecuencias, pero ya nos vamos acomodando a lo que late detrás del transhumanismo. Pero por simplificarlo, para el transhumanismo, el reto por excelencia es superar las limitaciones que impone nuestra naturaleza biológica. Y es que, claro, ahí está la conexión con todo el debate actual en torno al sexo y la irrelevancia del sexo. Es así de simple, por ahí lo cogí. Es decir, el transhumanismo se plantea como reto superar todas nuestras limitaciones biológicas. Hay una de las grandes digamos, organizaciones mundiales en la transmisión de las tesis o los postulados transhumanistas es Humanity Plus. Que todo el mundo lo busque en la página en internet. Se va a encontrar su tesis, Humanity Plus, y lo que defiende. Es además la organización mundial más poderosa y que además tiene, por lo tanto, una gran red de difusión a través de las redes sociales, donde están todos sus postulados. Bien, una vez que clicamos y ponemos Humanity Plus, nos va a aparecer una página estupenda cuyo único lema es, por eso, como realmente las trampas todo el rato, ¿no? Cuyo lema es elevando la condición humana. Es decir, y además es que te apetece hacer así, porque es casi como sagrado, ¿no? Elevando la condición humana. Con lo cual, ya de entrada, dices, claro, ¿cómo yo, ser humano, no me voy a luchar contra algo que lo que pretende es la mejora humana? Sí, así. Y se puede leer, además, después de ese bonito lema, elevando la condición humana, que esto depende, tanto de la mejora humana, radica en, digamos, aplicar terapias farmacológicas, operaciones, modificaciones corporales varias y también aplicar patrones selectivos. Con lo cual, cuando, por ejemplo, desde planteamientos bioéticos se achaca que tras las tesis transhumanistas hay un punto de eugenesia, es cierto, pero luego llegaré más tarde a ello. En el fondo, lo que el transhumanismo plantea es un desafío completo, y se puede leer en esa página,
al estado de lo que es normal, y esto es una cita de ellos, para la biología humana. Este es el reto, superar todo lo que es normal para la biología humana. El transhumanismo, como sabéis, aboga por la extensión extrema y radical de la vida, lo que, y de nuevo es una cita literal, llevaría al ser humano más allá del estado normal de existencia. ¿Vale? Aquí no sabemos muy bien de qué va, pero va así. Para el transhumanismo nada es imposible. Es que todo esto yo quiero que nos lo grabemos, porque va a ser realmente el sustrato que alimenta algunas de las conexiones que hay entre lo queer, trans y los postulados transhumanistas. Como digo, nada es imposible. El único imperativo, y de nuevo es una cita literal, es la voluntad individual de ir más allá. Ese es el imperativo, la voluntad individual de ir más allá. Ese más allá, ¿cómo lo logramos? A través de terapias para extender la vida, incrementar la memoria, la concentración y la energía mental. Elección de tecnologías reproductivas. Procedimientos criónicos. Integración cerebro-ordenadores. Y cualquier posible modificación humana está al alcance, y de nuevo esto es una cita literal de esta página web, de quien posea un esfuerzo permanente de mejora para satisfacer la mayor ilusión del individuo, que es el yo. Y también, por cierto, que tengan dinero. ¿Se lo quiere gastar en eso? Creo, mira, el problema es que creo que muchos de los que tienen muchísimo dinero son los que están abogando por esto. Porque yo entiendo que haber acumulado una ingente cantidad de capital en una vida biológica quizá no te da tiempo para gastarlo. Entonces, la ilusión, hay mucho capital invertido aquí, mucho multimillonario empleándose a fondo en todos estos postulados que iré también intentando desgranar. Pero en cualquier caso, esta voluntad de ir más allá, la venden para todo el mundo. La venden para todo el mundo, pero no es accesible a todo el mundo. Bueno, aunque solo sea por seguir la dieta que tienen que seguir todos los días, que ya sería un gasto en pasta del copón, porque uno de ellos te describe cuál es la dieta que hace todos los días, que es el Kurzweil, y te la describe. Entonces tú dices, todos estos elementos proteicos, bueno, pues el sueldo de una persona al día, porque es que se gastan las pelas en eso. Pero bueno, quien posea un esfuerzo permanente de mejora para satisfacer la mayor ilusión del individuo, que es el yo. Y digo esto de la mayor ilusión del individuo, que es el yo, porque uno de los grandes transhumanistas, Max More, es lo que defiende, que el individuo lo único que tiene realmente como ilusión en su vida es el propio yo. Nada. Es decir, la idea de bien común hace mucho tiempo que ha caído en desuso. Defienden los transhumanistas que es un derecho moral, y esto es peligroso porque estamos realmente en todo el transhumanismo más académico, que es el que procede de Oxford, es el que defiende, por ejemplo, que debería ser un derecho moral la voluntad de ir más allá, y debería ser reconocido como derecho moral. Estamos en el planteamiento académico y supuestamente más filosófico. Los individuos que lo deseen tienen derecho, van a afirmar, a usar la tecnociencia para ampliar sus capacidades mentales y físicas y para mejorar el control sobre sus propias vidas. Bien, esto todo lo encontramos en esta página de Humanity Plus, pero es que tenemos que tener en cuenta
que, por ejemplo, Google y la NASA son los que han generado y creado la Universidad de la Singularidad. Una universidad que está proyectada no para estudiantes, sino para jóvenes políticos o jóvenes promesas políticas que puedan tener incidencia en los gobiernos del futuro. La singularidad ha sido creada por Google y la NASA para que veamos a lo que nos estamos, dónde estamos. Y la dirige uno de los grandes profetas del transhumanismo, que es Kurzweil, o como se pronuncia. Según él, la civilización del hombre-máquina, que es como él la llama, la civilización del hombre-máquina, o la singularidad, que es como la define, nos permitirá superar las limitaciones de nuestros cuerpos y cerebros. Asistiremos, afirma, a una transformación de los conceptos que dan significado a nuestras vidas. Y ya estamos en ello. Es decir, lo que quiero es que nos quede claro que la transformación de los conceptos que dan significado a nuestras vidas ya están siendo considerados obsoletos. ¿Cuáles son esos conceptos? Igualdad, justicia, bien común, cohesión social. Están siendo sexo. Son conceptos que ya están siendo considerados obsoletos, caducos. Por lo tanto, en algún sentido tiene razón este hombre cuando dice que asistiremos a esto. Y no habrá distinción alguna, dice, entre, y de nuevo es una cita literal, entre humano y máquina o entre realidad física y virtual. Kurzweil establece la fecha de la singularidad de esta nueva civilización en el año 2045. Como veis, está aquí a la vuelta de la esquina. De hecho, titula así el libro, La singularidad está cerca. Ahora, por lo tanto, en este momento, estaríamos viviendo el preludio y atisbando el horizonte hacia el que, como humanos, por el momento, nos encaminamos. ¿Y qué tiene que ver el pensamiento de izquierda con todo esto? Pues que está de hocicos, comprometido. Esa es la realidad. La izquierda política, ahora voy a hacer una pequeña sobre la izquierda. La izquierda política, toda, es decir, aquí no hay fisuras, desde los más moderaditos a los más radicales. La izquierda política ha abdicado de librar una batalla contra los estragos causados, como decía ayer, por la economía global y el sistema ideológico liberal, que es su aliento. Se ha encaminado, como también decía ayer, a una guerra cultural propia también de los discursos extremos de la derecha política. De hecho, lo que estamos viendo en política, en la política actual, es una polarización de batallas culturales. Los principales nutrientes de las batallas culturales lo son, de un lado, las cuestiones identitarias y, de otro, la imposición de significado y sentido sobre la realidad. Van de la mano. Es decir, cuestión identitaria e intento de imposición de significado y sentido sobre la realidad. Espero que luego vayamos viendo ya de alguna manera las conexiones con lo que voy a plantear después. Las cuestiones identitarias son, para unos más que para otros menos, una buena fuente de captación ideológica de la población. Y digo para unos más que para otros menos, porque estamos viendo los resultados de las batallas culturales. De ahí que la identidad en clave política sea presentada siempre de modo radical. Vindicación identitaria y moderación política se repelen como el agua y el aceite. No parece haber vuelta atrás.
Las cuestiones identitarias abocan siempre a un callejón sin salida donde cualquier atisbo de racionalidad es sustituido por una emocionalidad extrema. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Es ya real que la emocionalidad sustituye a los argumentos de razón, o es que no lo estamos viendo en el debate de las leyes de identidad de género. Es la emocionalidad en estado puro. Y también es ya evidente que el imperativo de la voluntad y la subjetividad se impone a cualquier noción mínima de bien común. De hecho, la noción de bien común está en desuso. La maquinaria diabólica de la identidad es simple: agudizar el sentimiento de pertenencia a un grupo concreto, donde además, a nivel individual, queda reforzado el propio yo, que adquiere durante el proceso singularidad identitaria. Se va reforzando en el proceso. Bien, en los últimos años, los partidos políticos de izquierda han cedido, y hay que decirlo, han cedido toda su fuerza orgánica, institucional y gubernamental al credo queer trans, que es un credo identitario. La izquierda ha asumido lo queer trans como un nuevo proceso identitario que tiene por objeto, ahí es nada, redefinir la naturaleza humana. Y aquí ya empiezo a hablar de las conexiones. Ambición no le sobra a la izquierda intentando redefinir la naturaleza humana, aunque para ello adulteren hasta la náusea la palabra derechos o resquebrajen los significados sociales compartidos que promueven el mínimo de cohesión social, como sexo-género, como igualdad, como justicia, y sean sustituidos por indeterminados como diversidad, inclusión, interseccionalidad, que por cierto fue uno que ayer se nos olvidó también hablar de él. No, pero yo le tengo cariño. Sí, yo también. Bien. En el proceso de redefinición de la naturaleza humana, la vindicación de la identidad de género es central, como lo es lograr que sea aceptada en términos jurídicos. Este es el debate. Este es el debate. Y lo que sostengo es que la regulación, el reconocimiento jurídico de la identidad de género es la ventana de oportunidad del transhumanismo para colarse en los sistemas jurídicos de todos los países. Es su primer eslabón para que realmente entre los postulados transhumanistas en todos los países. Esta es la tesis, simple, pero difícil de sostener y complicada, y a lo mejor no sé si acierto. Como toda guerra cultural identitaria, la defensa de la identidad de género pretende una imposición de significado, que lo estamos viviendo, respecto a algunos conceptos claves para así dar paso a una nueva realidad. La imposición de significado de que el sexo es irrelevante. La imposición de significado que significa que todos tenemos que asumir como nueva adscripción social de las personas que los seres humanos nos dividimos en cis o trans. Transhumanismo. No es, por lo tanto, no es en absoluto casual que para redefinir la naturaleza humana sea, y de nuevo, tesis, sea la categoría sexo la sometida a cuestionamiento en primera instancia. Es que es nuclear abordar realmente el sexo y conseguir que sea irrelevante. Y luego veremos las consecuencias que tiene para todo lo demás, incluida la prostitución,
la consideración relativa a la prostitución y a la pornografía, que luego, si eso, alguna idea me ha sugerido, claro, estos días, ¿no? El objetivo es adulterar el significado social compartido en lo relativo al sexo, hasta reducirlo a la irrelevancia jurídica y biológica. La premisa básica de la que van a partir los defensores de la redefinición de la naturaleza humana será desvincular la categoría sexo de la biología. El sexo, afirmarán, no se refiere a una realidad biológica material. Dirán, no existe un sexo biológico, sino que es una asignación ideológica. Eso es lo que mantienen. Pero fijaros, Chrysalis define por sexo lo siguiente. Maravillosa. ¿Cómo se refieren al sexo? Y citan, y es una cita literal, por interpretación visual se predice y se asigna el sexo. Lo de interpretación visual y después predecir y luego asignar el sexo, a mí me tiene rota, me tiene... soy incapaz de que no se me rompan las neuronas. Pero en el fondo, ¿qué nos están queriendo decir? Que nuestras percepciones son erróneas, porque lo único que importa es la subjetividad y la creencia. Eso es lo que nos están diciendo, que aquello que percibimos no es real, que lo real es lo que diga una persona, o refiere a una persona, o crea sentir ser. Eso es lo que nos están diciendo cuando dicen que el sexo, por interpretación visual, se predice y se asigna el sexo. En fin, pero además esto se refuerza en la legislación argentina, cuando en lo relativo al sexo se dice, y es descrito, esto de que cuando nacemos nos digan varón, mujer, se refieren a ello como, y de nuevo es expresión literal, es que a veces es increíble contar estas cosas, se refieren a ello como asignación compulsiva del sexo. Sí, me recuerda esto un poco, no sé, supongo que es un poco, sí, también cristiano, ¿no? Yo supongo que nos quieren dejar en el limbo de los justos durante un tiempo, ¿no? Es que ya no sé cómo interpretar este tipo de cosas. Bien, sobre la idea de que no existe un sexo biológico, sobre esta premisa se alzará la segunda. El género no se refiere a todo el entramado normativo y prescriptivo asociado a los sexos. Por el contrario, afirmarán, se ha de entender el género como una vivencia interna del yo, la famosa identidad de género. Y hay que leer la definición de identidad de género, que está en toda legislación de todos los países y está en toda legislación de todas las leyes autonómicas, en todas. Puede cambiar alguna palabra, pero la definición de identidad de género es la siguiente. Aunque yo creo que ya nos la sabemos todas de memoria, como decía ayer. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente. Lo de la siente profundamente es un matiz que tenemos que tener en cuenta, porque hay que sentir las cosas profundamente, por lo que se ve, para transformar y lograr reconocimiento jurídico. Que además, sigue la definición, podría corresponder o no con el sexo asignado.
Ya saben, aquello que por interpretación visual se predice y se asigna, que es la de Crisalis. Por cierto, que se me ha olvidado, y ya que antes salió la pregunta sobre educación, quisiera recordar a todo el mundo que está en la sala y aquí nos oyen, que Crisalis es la organización que en este momento diseña la mayor parte de las guías educativas que están presentes en nuestros centros de enseñanza de primaria y secundaria. Por supuesto que no hemos desarrollado la coeducación y nos están metiendo guías educativas donde se sostiene que el sexo, es que no me canso de repetirla, el sexo por interpretación visual se predice y se asigna. Y que además sostienen que el binarismo de la especie humana no existe. Crisalis. Galileo Galilei. Por se mueve. Bien. Bien, como decía, sigo en la... Es que, en fin... sigo con la definición de identidad de género. ¿Podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento? Recordemos aquí voy a meter un inciso a la definición, que aquí está presente la crítica a la corporeidad biológica, que es una constante en el transhumanismo, y que además, en cierto sentido, sigue la estela de Donna Haraway, cuando ella afirmaba, y es cita literal de Haraway, que los cuerpos no nacen, son fabricados. Bueno, es que no quiero tirar por Haraway y Ubraidotti porque entonces es otra conferencia, pero solamente quería meter esto. Sigo con la definición de identidad de género, es que de vez en cuando meto algún inciso en ella. Aparte de todo lo que tal, la identidad de género incluye además la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole. En esta última parte de la definición de identidad de género, el ideario transhumanista se expresa con total rotundidad. El cuerpo, es lo que defiende el transhumanismo, es una superficie transformable acorde al sentir individual que además se autodiagnostica y nada es imposible en lo que pueda ser objeto de transformación o modificación. Esta es la definición de identidad de género y que yo sinceramente pienso que, es transhumanismo puro. Bien, la imposición de significado, por lo tanto, en lo relativo al sexo-género, se está trasladando, como decía, a las sociedades a través de las legislaciones favorables al reconocimiento jurídico de la identidad de género. De esta imposición de significado en lo relativo al sexo-género se derivan otros principios para alcanzar la redefinición de la naturaleza humana. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que el binarismo varón-mujer no existe, porque la especie humana no es dimórfica. Esto está en las guías educativas de Crisalis. La categoría, otro principio que se deriva de la identidad de género, es que la categoría mujeres no puede estar determinada por el sexo de nacimiento, sino que ha de ampliarse a toda persona que refiera ser o sentirse mujer. El género, entendido como vivencia interna del yo, produce, además, subjetividades que trascienden, según ellos, los binarismos heterosexual, homosexual o masculino, femenino. Esos binarismos son criticables. Pero, introducen el nuevo binarismo cis y trans, por el cual toda la población en su conjunto hemos de ser
redefinidos. Es que el principio de coherencia no existe. Este tipo de imposiciones de significado que afectan directamente a cómo se han de entender los cuerpos o la naturaleza humana se inscriben, insisto, literalmente, en los proyectos transhumanistas de mejora humana. Conviene, pues, ya que estamos hablando de expresiones, describir lo queer trans como quizá transhumanismo, queer trans, transhumanismo trans, transhumanismo... Pero, en fin, empezar a marcar alguna posición. Por último, como todo proceso también identitario, la doctrina transhumanista, y aquí siempre hablo de doctrina, para que queden claras las connotaciones también religiosas, la doctrina transhumanista trans, que pretende la imposición de la identidad de género, señala como todo proceso identitario con furia visceral al enemigo principal, que es, muy bien, que es el feminismo. Lo queer trans promueve la redefinición del feminismo, diluido en palabras, en la palabra feminismos, o como ya ayer comenté, no hay mejor forma para disolver un movimiento y una teoría política como la de afirmar que hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo, que recuerdo que fue la campaña institucional de este pasado 8 de marzo del Ministerio de Igualdad. Bien, a todo esto, la verdad es que yo designo toda esta cosa que fluye de los partidos de izquierda, defino esa izquierda, bueno, como muchas otras personas, como izquierda posmo. Esta izquierda posmo se desliga de los planteamientos humanistas, haciendo suya además la crítica posmoderna al concepto de lo humano. Por ello colisiona con los planteamientos feministas, porque el feminismo es un humanismo. El énfasis en la igualdad, la libertad y la justicia sexual, valores humanistas, plantea el cambio en los modos de vida de las mujeres y también de los varones. Por ello, el feminismo incide en los aspectos educativos, sociales y culturales para la mejora de la vida, tanto de mujeres como de varones. Para el feminismo, el pensamiento racional, la libertad, la igualdad y la democracia son los medios para mejorar la condición humana. Por el contrario, el transhumanismo sostiene que el progreso radica en aplicar la tecnología, y cito literal, para superar los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética. Por ello, los transhumanistas afirman que la educación y el desarrollo cultural son insuficientes y que además la naturaleza humana no es un fin en sí mismo. Y no lo es, porque la naturaleza humana es un obstáculo a salvar. Es que esta es la cuestión. La perfectibilidad social y moral de la especie humana, afirman los transhumanistas, depende de nosotros mismos y de nuestra capacidad para aprender a remodelar mediante la tecnociencia nuestra propia naturaleza. La tesis dominante en las propuestas transhumanistas es que solo superando las limitaciones biológicas de nuestra naturaleza se puede llegar a la perfección social y moral humana. La voluntad de ir más allá, de la que ya hablé antes, ha de ser, por lo tanto, un imperativo individual. En esta lucha contra las limitaciones biológicas a nivel individual, la importancia concedida a los deseos trasciende
en la mayoría de las ocasiones, el marco de los derechos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La posición favorable a la práctica del alquiler de vientres no es otra cosa. Es que cuando pones el foco, en serio yo entendí más cosas si tomaba las tesis transhumanistas y entendí mejor, por ejemplo, todo lo relativo a la práctica del alquiler de vientres. Por ejemplo, como decía, la posición favorable a la práctica del alquiler de vientres no es otra cosa que el intento de superar las limitaciones biológicas, bien sea por enfermedad o edad, por imposibilidad material de sexo de llevar adelante un embarazo y parir, o por consideraciones de otra índole, como las estéticas, que también las hay, como justificación para acudir a la práctica del alquiler de vientres. En cualquier caso, es una práctica en la que prima la intencionalidad de ser padres. De hecho, es la figura padres intencionales, en la que prima la intencionalidad de ser padres sobre cualquier otra consideración de orden moral y jurídico. La intencionalidad de ser padres y la voluntad de ir más allá son una y la misma cosa: trascender las limitaciones biológicas. Para la cuestión que nos ocupa, debemos considerar el transhumanismo como una fase evolutiva intermedia entre la especie humana y la nueva especie posthumana. El transhumanismo es el camino que la humanidad ha de transitar hasta llegar al devenir posthumano del que hablaban Braidotti y Haraway, ese devenir posthumano. Bien, ahora un brochazo sobre el sujeto transgénero y sus conexiones con el transhumanismo. Para afirmar la existencia de un sujeto híbrido o transgénero, será el cuerpo de las mujeres el sometido a redefinición constante. Este es el escenario en el que estamos. La emergencia de un humano transicional parece necesitar de la apropiación o borrado de las mujeres. A tal fin asistimos a la eliminación gradual de expresiones descriptivas de las mujeres como seres sexuados. La diversidad corporal transhumanista, susceptible de cualquier modificación o transformación, necesita imperiosamente reconceptualizar el cuerpo de las mujeres, no así el de los varones. Y lo estamos viendo. La agenda transhumanista se está trasladando hoy en día a través del credo queer trans con notable éxito. Desde instancias políticas, culturales y jurídicas, la defensa de lo trans, utilizando, y esto quiero que quede muy claro, como pretexto la transexualidad o la intersexualidad, no es otra cosa que transhumanismo. Lo queer trans y la identidad de género debe ser entendido como el primer intento de articulación política y legal de las tesis transhumanistas. Esto es como lo veo. El transhumanismo trans alienta el exceso de corporeidad sin referencia material alguno a la biología. Para los nuevos cuerpos caracterizados por el hacerse a sí mismo, será determinante la creencia en la identidad o autodeterminación de género como expresión de la subjetividad que sustituye a cualquier limitación biológica. De hecho, la insistencia en el reconocimiento jurídico de la identidad de género solo resulta comprensible si se analiza como postulado teórico del transhumanismo. La identidad de género, insisto, es un reflejo del imperativo transhumanista de ir más allá de nuestra naturaleza humana.
Y de hecho, el generismo queer trans es una máquina de producción de identidades a la carta con ayuda de la tecnociencia. Y además sostengo, por último, que si articulamos leyes que se nutren de eufemismos como identidad de género o categorías paraguas como trans, lo que estamos haciendo es dar paso a leyes paraguas. Si utilizas categorías paraguas, fabricas leyes paraguas, que servirán para fines distintos a aquellos para los que en principio fueron declarados. Las leyes relativas a la identidad de género o leyes trans solamente se sirven de la transexualidad y la intersexualidad, pero realmente tienen como fin otorgar garantías jurídicas al transhumanismo. Bien, por ello se ha de comenzar, van a decir los transhumanistas, que hemos de comenzar a alterar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Para liberarnos por completo, dirán, de nuestra anatomía biológica, es imprescindible comenzar por la ruptura de nuestra anatomía sexual. Obvio. Es decir, si quiero trascender la biología, empezaré intentando provocar la ruptura en todo aquello que tiene que ver con la anatomía sexual, ya que es en lo relativo a las características sexuales donde se hace más perceptible y presente la naturaleza biológica de la especie humana. Es perceptible, aunque bueno, debe ser una interpretación visual. En palabras de uno de los transgénero, que luego volveré a hablar de él, Martin Rothblatt, la recreación del cuerpo humano ya ha comenzado. Y lo representa el individuo transgénero que transgrede la anatomía sexual. El sujeto transgénero rompe con el binarismo sexual de la especie humana y palabras textuales y deconstruye el sexo, apostando por un modo más creativo de autodefinirse, la identidad de género. Este individuo, el individuo transgénero, representa la ruptura con la anatomía sexual y se le puede considerar un humano transicional que ya altera sustancialmente tanto el paradigma de la biología clásica como de la medicina. Los dogmas transhumanistas queer trans, en lo relativo a los cambios en la anatomía sexual, se fundamentan en un único principio, y esto es importante: que algo sea natural no solo es irrelevante, sino que es defectuoso. Siendo este el marco de los planteamientos transhumanistas, no es en absoluto casual que en lo relativo a las leyes trans se incida tanto en la autodeterminación de género como en la despatologización. La supuesta vindicación de despatologización es una negación absoluta de la experiencia clínica que ha de supeditarse a la experiencia individual, a la subjetividad. Dicho de otra manera, el concepto de despatologización es equivalente a la autodeterminación o autodiagnóstico. La vindicación de despatologización, por lo tanto, pretende la institucionalización, que luego, si eso hablamos, del denominado enfoque afirmativo de género, que prima la identidad sentida sobre cualesquiera otras consideraciones propias de la biomedicina clásica. Este es el debate. Con estos mimbres se potencia el relato de nacer en un cuerpo equivocado. Estos son los mimbres.
Nacer en el cuerpo equivocado se ha convertido en un eslogan, como certeramente señalan Errasti y Pérez, que empieza a formar parte del imaginario colectivo alimentado por los medios. Y cuidado, porque la pretensión es que trascienda el marco de la transexualidad. Es precisamente esta amplificación la que pretende realmente el transhumanismo, ya que la pretensión última es transformar en creencia social compartida la idea de que todos nacemos en un cuerpo equivocado porque nuestros cuerpos son defectuosos. Y por lo tanto, es absolutamente pertinente que vayamos a cualquier modificación corporal, porque todos nacemos con cuerpos equivocados. Por lo tanto, nuestros cuerpos están equivocados por defectuosos, por lo que es urgente dar comienzo, de nuevo rotulan, que ya cité antes, a la recreación del cuerpo humano. Algunos datos que son relevantes y que están sacados del dictamen del Consejo de Estado, sobre el cual no voy a dar opinión. Pero como saben, toda propuesta legislativa ha de ir acompañado de memorias que justifiquen por qué se lleva a término, ¿no?, esa propuesta legislativa y por qué sería de suyo que fuera atendida por el Congreso. Bien, en el dictamen del Consejo de Estado van una serie de informes, como insisto, preceptivos, y hay uno especialmente muy curioso que tiene que ver con la memoria que acompaña a lo que supuestamente son las cargas administrativas para el Estado si se llegara a regular esta ley trans. Y digo que es importante porque por primera vez en esa memoria se aportan datos, porque hasta este momento era imposible tener acceso a los datos realmente de cuántas personas están en el proceso de reasignación de sexo. Luego les contaré un poco otras cuestiones que tienen que ver con esto. Bueno, en esa memoria justificativa se dice que en el año 2019 763 personas solicitaron el cambio registral del sexo. Al año siguiente el aumento fue gradual, de un 20%, y en el siguiente también. Con lo cual, estipulan en esta memoria que para el presente año se calcula que habría unas 1000 personas que solicitaran el cambio registral de sexo. Ya podríamos plantearnos, como primer dato, que realmente, siendo la cuantía tan menor, sea necesario una ley que tiene tantísimas consecuencias derivadas y que además va con una alteración de conceptos compartidos, socialmente compartidos. Ya sería realmente para pensar si es necesaria una ley, porque yo no soy jurista, pero tengo la sensación, aquí hay personas en la sala y ella misma, que cuando realmente la población sobre la cual está afectada no es necesario desarrollar una ley, sino que hay procedimientos jurídicos por lo cual se puede atender a una población tan minoritaria como esta, ¿vale? Pero fíjense, es decir, 1000 personas, pongamos que en el año 23, 1000 y un poquito, pongamos que en los próximos 4 años, 1300, 1500, 1000, siendo generosa. ¿Por qué lo ponen en la memoria económica? Porque lo ponen en la memoria en la que se hace referencia a que no supone un gran gasto para la administración pública, más bien
lo que plantean es que va a ser un ahorro. ¿Por qué? Porque en esa ley dicen que al eliminar el informe de disforia de género o cualquier otro informe de tratamiento médico que normalmente a la Administración le cuesta 200 euros por persona, en este año 2022, si esa ley se hubiera aprobado, el Estado se habría ahorrado, pues lo dicen aquí, está bien fácil la suma, 200.000 euros. Pero, cuidado, dice, nos ahorramos 200.000 euros porque quito el informe de disforia y el informe de tratamiento médico. Es que la página mercantil es de derecho mercantil. Pero, sin embargo, no hay ningún informe de salud, pero sin embargo, en esa ley le pido al Estado que todos los procesos de reasignación de sexo vayan al cargo del Sistema Nacional de Salud Pública, que juraría que debe costar algo más que 200 euros por persona. Pero no aparece en esta memoria justificativa. Pero tampoco aparece en esta memoria justificativa de los costos que va a haber para el Estado, las previsibles demandas que va a haber a futuro de aquellos menores encauzados de por vida a una transición que, cuando de transicionen, ¿a quién van a demandar? Al Estado. Lo van a pagar quienes irresponsablemente no hicieron una memoria económica analizando todas y cada una de las consecuencias previsibles. ¿Lo van a pagar de su patrimonio o lo pagaremos toda la ciudadanía? Y ahora, fíjense, es que vayamos a ver por qué se legisla sobre esto. Si entendemos que la ideología transgénero se enmarca dentro de los postulados transhumanistas, quizá podamos comprender por qué la autodeterminación de género que da cumplimiento a los deseos de un 0,03% de la población mundial se ha convertido en viral. Los postulados transhumanistas representan un negocio sin precedentes para las grandes empresas biomédicas, farmacéuticas, de alta tecnología y corporaciones bancarias a nivel mundial. Les remito, por favor, si tienen interés en seguir el curso del dinero, que siempre es muy bueno seguir el curso del dinero, a la página web de Contraborrado en la ficha de financiación, porque verán realmente todos los grandes fundaciones que realmente están avalando con miles y miles de millones clínicas para la infancia, para la identidad de género, que están avalando toda la posibilidad de plantear litigios estratégicos contra las feministas, y son miles y miles de millones. Citarles al más conocido para todos, para todas, Soros, la Fundación Soros. Pero hay grandes farmacéuticas empeñadas en esto, e insisto, vayan a la página web de Contraborrado y sigan el curso del dinero. La financiación a escala internacional está permitiendo la capacidad de influencia política en lo relativo a la autodeterminación de género, que, como ya expresé, es el primer eslabón jurídico para asentar una agenda transhumanista. Cabe mencionar muy especialmente, de nuevo, Rothblatt, diréis, menuda fijación que tiene. Es considerado, comillas de un titular de la prensa en Estados Unidos, el padre fundador del imperio transgénero. Rothblatt preside y dirige United Therapeutics, una compañía biotecnológica y farmacéutica que tiene por objeto la investigación de nuevas terapias y el desarrollo de tecnologías que amplíen
y es cita literal de la página web, un suministro ilimitado de órganos trasplantables de animales a personas, lo que se denomina xenotrasplantes. En la junta directiva de esta compañía encontraremos a Kurzweil, máximo exponente del transhumanismo y profeta de la singularidad. Y, a su vez, Rothblatt es asesora ejecutiva de Humanity Plus. Pero Rothblatt, esa asesora, es de sexo masculino. Transformada en reasignada mujer, voy a decirlo así, reasignada mujer. Y suena a la película aquella de Blade Runner. No, que decía que quien se hace llamar Rothblatt es un varón, claramente es de sexo masculino, es macho. Sí, sí, claro. Que luego quiera socializarse con el género femenino, por mí lo que quiera, pero mi capacidad de fe es la que es. Ya. Y sigo percibiendo, porque somos homínidos, tenemos 600 millones de años de percibir, porque es un dato muy significativo para guardar la vida, de qué sexo es quien tenemos enfrente. Ya. Es decir, este es un conocimiento que no hay manera de apear. Porque todos los conocimientos que no podamos apear es que han sido supervivenciales durante una inmensa cantidad de tiempo. Y evidentemente, para cualquiera, macho o hembra de la especie humana, es muy importante saber con quién se la está jugando en una interacción, porque los resultados son distintos. Bien. Por lo tanto, apear a un ser humano de que sea capaz de reconocer el sexo de alguien es pedirle demasiado. Es decir, es pedirle que vaya contra toda su inteligencia heredada. Nos hace entender las situaciones. Entonces, eso que se hace llamar, se ha dicho eso con todo respeto, eso que se hace llamar Rothblatt no es una hembra. No, yo no te digo ni que sí ni no. Te digo lo que estaba describiendo, lo que plantea, alguien que preside y dirige una de las grandes empresas biotecnológicas y farmacéuticas en Estados Unidos. Realmente estaba describiendo eso. Esta persona, vamos a ir, esta persona. ¿Le sacamos la foto? Pero después, Amelia, déjame acabar, que si no, no acabo. Esta persona se identifica como transgénero y transhumanista. Es decir, lo podéis ver de nuevo, acceder a través de Internet. Se identifica como transgénero y transhumanista. Más concretamente, sugiere que en lugar de catalogar como transgénero a alguien como ella, sería más adecuado describirla como transhumanista. Partiendo de su idea mantra que la recreación del cuerpo humano ha comenzado, muestra una intolerancia absoluta hacia aquello que nos hace humanos. De hecho, afirma que hay que liberar a los seres humanos de los límites impuestos por la biología. Para ello, los primeros pasos serán de construir, y digo de construir, y lo pongo entre comillas, porque es la expresión que ella utiliza, de construir el sexo ante la ley a escala global. ¿Vale? Es decir, su entrevista es de hace 4 o 5 años. Es decir, el planteamiento lo tenía ella y otros muy claro, de construir el sexo ante la ley a escala global y reemplazarlo por identidades médicas que representen cómo se sienten las personas con respecto a sus cuerpos. Rothblatt, para ella, las personas transgénero representan ya una realidad transhumana, al considerar el sexo tan irrelevante
como el tono, esto es una afirmación de ella, tan irrelevante como el tono de la piel. Bueno, pensar que todavía hoy es irrelevante el tono de la piel también, en fin. Ya que la biotecnología puede cambiar aspectos importantes de la identidad de una persona gracias a la farmacopea y las intervenciones quirúrgicas. Este es el escenario. Pero además, voy acabando, afirman los transhumanistas que la demanda de terapias para modificar el cuerpo o la mente será una fuerza imparable. Y es cierto. Ayer en la sesión de la tarde hablábamos de educación y una persona intervino, tú, para decir que las niñas que se meten en las páginas web les ofrecen como recompensa modificar su cuerpo. Fijaros el escenario terrible para las niñas que se nos está planteando. Por un lado, la hipersexualización completa, que además les ofrecen terapias de modificación del cuerpo para hacer y resultar todavía sexualmente más apetecibles. Y por otro lado, niñas que reniegan realmente de esa hipersexualización, de esas prácticas sexuales vejatorias que hoy nos contaba Alario, y que están creyendo encontrar la solución en declararse trans. Con lo cual, de nuevo, terapias de conversión hormonal y que terminan en reasignación y modificación del cuerpo. No hay escapatoria. Es, por un lado o por el otro, el bombardeo es masivo. Y me gustaría que lo tuviéramos en cuenta porque no voy a hablar de la infancia, pero esto explica por qué en los últimos años el proceso de supuesto de cambio de sexo está dando la vuelta. Antes lo normal era de varón a mujer y sin embargo ahora es de mujer, niña a varón, en un 4000%. Cerremos todo el círculo de la violencia del presente y de este futuro que se nos está proyectando como deseable y que además eleva la condición humana. Bien, como decía, los transhumanistas afirman que la demanda de terapias para modificar el cuerpo o la mente será una fuerza imparable, partiendo de la idea de que la gente no se siente satisfecha con lo que tiene y que la máxima ilusión del ser humano es el yo, se centran en primera instancia en lo relativo a la sexualidad, explotando la idea de curiosidad y de diversión. Transhumanistas como Max More sostienen que las personas pueden ensayar el cambio de sexo durante un periodo si la metamorfosis cansa o quedarse en la nueva sexualidad para siempre. Afirma More que esto ya es posible, satisfacer esa curiosidad gracias a la bioquímica y la cirugía. De hecho, Max More es uno de los transhumanistas que empiezan sus charlas públicas preguntando a la sala, ¿cuántas de ustedes no les gustaría ensayar por un momento cómo sería usted? Como varón, en este caso, puesto que somos la mayoría mujeres, o como mujeres. Pues si quiere satisfacer esa curiosidad, ya puede hacerlo. Y luego a los 6 meses, una ley revierte el proceso. ¿O por qué no hablamos de las leyes que revierten el proceso? Porque tengo que suponer que algunas de las personas, y ya me estoy yendo, porque tengo que suponer la buena intención. ¿Alguien se lo ha planteado? ¿Por qué la tengo que suponer?
¿Por qué tengo que suponer que la nadadora Lia Thompson realmente se siente mujer? ¿Por qué no puedo suponer que participar en las ligas universitarias estadounidenses, si quedas en los primeros puestos, te ofrece unos privilegios inconmensurables relativo a la posibilidad de estudiar en las mejores universidades, relativo a la manutención, relativo al acceso a la vivienda? ¿Por qué no voy a suponer que hay mala intención? Puedo hacerlo. Y puedo hacer, además, suponer que como el proceso de hormonación es reversible, cuando acabe mi vida profesional deportiva, que es muy corta en el tiempo, la de alto standing es muy corta en el tiempo, oye, revierto mi naturaleza. ¿O acaso no hemos conocido de personas que se han querido hacer famosas, creo que cantando? Y ahora ya no es Conchita. ¿Realmente era un sentimiento inefable de ser mujer o era un modo de ganarme la vida? Bien, lo dejo ahí. Tomar el cambio de sexo como divertimento o transgresión solo es posible si nos referimos a un sujeto transgénero, amén de convertirse en una producción cultural o estética para quienes disfrutan de antemano de ciertas ventajas sociales de clase. Llama la atención que ese feminismo que denuncia tanto el capitalismo no sea capaz de percibir ni en la prostitución ni en este tipo de planteamientos un rasgo de clase como el que atraviesa la situación de prostitución o la práctica del alquiler de vientres o esto. Llama también la atención. Bien, ni intersexuales ni transexuales se ajustarían al patrón transhumanista. Son ensayos, como lo son los menores. Los nuevos seres evolutivos, o seres de luz, en esta primera fase, elevados hacia el transhumanismo, son los individuos transgéneros que anuncian el fin del binarismo sexual de la especie humana. Desde una perspectiva transhumanista, la transexualidad, y esto lo dicen ellos, es más, algunos dicen que decir transexualidad es transfobo. Desde una perspectiva transhumanista, la transexualidad se rige por los patrones, y afirman esto, por los patrones coercitivos, biológicos, culturales y sociales en lo relativo al sexo macho y hembra y en lo relativo al género masculinidad, feminidad. Pero, por si no me creen, las reveladoras palabras de En Comú Podem y de la Podemos y de En Marea en la ley presentada en el año 2017, que por cierto es la ley en la cual empezamos a tomar conciencia ahí de lo que nos estaba esperando. Fue el momento en el que realmente tomamos conciencia, no a través de las leyes autonómicas, pero fue en el momento en el que tomamos conciencia. Y de hecho, lo primero que escribimos algunas personas, por ejemplo Maite Berrocal, y yo misma, por eso el libro dedicado a Maite Berrocal, lo primero que escribimos son, pequeñas notas relativo a los artículos de esta ley de 2017 que nos parecía que traían unas consecuencias, llevaban una carga de profundidad, no solamente contra el feminismo, sino contra las mujeres. Pero como decía, ejemplo, en la proposición de ley del año 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en aquel momento no eran Unidas Podemos, En Común Podem y En Marea,
contra, y este es el nombre de la ley, contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, refiriéndose a la realidad transgénero, explícitamente afirmaban lo siguiente, y cito, para que veamos que la diferencia entre transexualidad y transgénero era algo que en aquel momento era algo que querían remarcar, ahora ya no tanto, ahora es trans. Pero cito, al contrario de lo que les sucede a las personas transexuales, los transgénero no tienen por qué identificarse con el binarismo de género ni necesitar adecuar su identidad a las expectativas sociales. Este término engloba a personas que se identifican como travestis, crossdressers, queers, genderqueers, drag kings, drag queens y a género, entre otras identidades no normativas. Claro. Por lo tanto, frente a los transexuales que no se apartan del molde sexo-género, el individuo transgénero trasciende ese marco, facilitando la aparición de cuerpos que cuestionan críticamente la anatomía sexual. Y ahora voy a poner el ejemplo que lleváis diciendo, joder, ¿quiénes serán? Todo este rato podíais estar pensándolo. ¿Quiénes serán? Pues son cuerpos con pechos y pene, cuerpos con barba y pechos. Un individuo transgénero puede asumir identidades estables o cambiantes. La metamorfosis polimórfica parece ser la inspiración que anima el particular esfuerzo del sujeto transgénero hasta encarnar el sujeto híbrido transhumanista. Como no hay correspondencia entre sexo y género, la ruptura con la anatomía sexual de la especie humana se logra consolidando, gracias al reconocimiento jurídico de la identidad de género, la idea de existencia de mujeres con pene o varones embarazados, por si nos va sonando. Ahora bien, y voy acabando, ahora sí. El individuo transgénero, Mira dónde vas. No vamos a poder tener coloquio. Vale. Ahora bien, el individuo transgénero con pechos, voy a dejarlo de vientres de alquiler para otra. Ahora bien, el individuo transgénero con pechos y pene podría ser descrito tanto como una mujer con pene como un varón con pechos. Pero, sin embargo, la única caracterización en la que se hace hincapié mediáticamente es en la de mujer con pene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la perspectiva transhumanista, para provocar la total ruptura con la anatomía sexual de la especie humana, es prioritario desdibujar hasta su total borrado lo relativo a las características sexuales de las mujeres. El transhumanismo considera imprescindible cuestionar que los pechos, la vagina, la menstruación o el embarazo sean características específicas de las mujeres biológicas. Fijaros, ahora tenemos que decir lo de mujeres biológicas. Pues solo logrando esta ruptura se puede considerar la existencia de un sujeto híbrido y abogar por una nueva ingeniería sexual que dé paso a una civilización post-humana. Si bien los planteamientos transhumanistas, y con esto acabo, están siendo objeto de análisis y también de crítica en los discursos bioéticos actuales, porque es cierto, están siendo cuestionados por planteamientos bioéticos, pero sin embargo,
llama poderosamente la atención la casi total ausencia de análisis críticos en lo relativo a las consecuencias que puedan derivarse de considerar el sexo irrelevante en términos biológicos y jurídicos. Llama la atención. Las primeras manifestaciones de los planteamientos transhumanistas no parecen ser objeto de análisis ni de crítica de los discursos bioéticos actuales, filosóficos o jurídicos. Me refiero a la constante que he defendido a lo largo de mi exposición. El transhumanismo promueve en primera instancia la ruptura con la anatomía sexual de la especie humana, y para ello es imprescindible considerar la categoría sexo un dato biológico irrelevante. Y en estos primeros pasos transhumanistas está afectando ya de modo directo a las mujeres. Pero tal parece que lo que nos sucede como mujeres no compromete a la especie humana en su conjunto. El desinterés absoluto por analizar las consecuencias e impacto que se derivan para las mujeres de la negación del sexo como dato biológico nos revela que la mera posibilidad de un futuro transhumanista será igual de patriarcal que el mundo que habitamos. Y lo voy a dejar aquí. Gracias. A vosotras. Ya. Vale, ya. Perdón, vamos a utilizar un cuarto de hora. No podemos disponer de más ahora. Y la mañana ha ido bien. Quiero decir que hemos cumplido horario bastante bien. Vamos a utilizar un cuarto de hora y yo pediría que en este caso fueran las intervenciones de la red las primeras que fueran atendidas. Si las hay. Creo que hay un montón. Vamos a ello. Serían 3 preguntas. ¿Prefieres que te las haga seguidas, Alicia? Sí. Vale, mira, una de ellas tiene que ver con algo a lo que ya te has referido, que sería sobre qué tipo de vínculos económicos, financieros existe entre la empresa que has mencionado, Humanity Plus, con organizaciones trans o con partidos políticos. Esa es la primera. Otra sería, ¿qué grado de confianza tienes en que la izquierda partidista abandone la ideología transhumanista? Y la tercera, parafrasea a Ana de Miguel, que tengo aquí a mi lado, y dice, ¿cómo llevarías a la barra del bar a toda la argumentación que has planteado? Bueno, que como... A la barra del bar. A la barra de un bar. ¿Cómo lo llevarías? Sí. Exactamente. Hay un ruido de fondo y cuando tienes hipoacusia no oyes la voz. Oyes todo como parte del mismo ruido. Entonces, esta última no la he oído. Pero tú sí... Sí, la he oído. Voy a empezar por la última. A ver, creo que si quizá el sentido común se vuelve a instalar y la noción de bien común se vuelve a instalar en los partidos políticos, creo que se podrá frenar este tipo de legislaciones en todos los países y de hecho estamos viendo que ya está habiendo un retroceso en aquellos países que han legislado favorablemente
Suecia, en Noruega, en el Reino Unido estamos viendo también ya cómo realmente se están planteando demandas, y la manera de entrar a nivel de barra de bar es por lo que realmente se hace más visual para todas las personas, que es en los menores, que es, digamos, la vía de entrada a través de realmente la idea de los menores no se tocan, que ha entrado, que además los padres y madres están percibiéndolo a través de la educación obligatoria, porque están viendo esas guías educativas y se están ya conformando. Amanda es un claro ejemplo de ello, asociaciones de madres y padres que están denunciando, como en su día Docenco es un claro ejemplo de docentes feministas comprometidas con la coeducación, que fueron las primeras denuncias del horror de lo que suponen estas guías educativas. Y creo que eso es comprensible para la mayor parte de la ciudadanía, porque toca, digamos, el núcleo profundo emocional de las personas. O sea, a los niños y a las niñas no se les puede llevar ni condicionar su vida hacia futuro, porque es que no es que estemos, no, es que es una condición irreversible a futuro. Y la otra parte por la cual todo esto es comprensible para la mayor parte de la ciudadanía es a través del deporte. Las imágenes son muy visuales. El hecho de lo que antes comenté de la nadador Lia Thompson, es en la propia piscina donde se revela en la situación, cuando la mayor parte de los asistentes no aplauden. Solo aplauden cuando llega la segunda, que es la primera. Y eso es una percepción. Como todavía no estamos en la idea de Chrysalis, que nuestras percepciones deben ser interpretadas y forman parte del arte adivinatorio, como todavía no estamos en esa idea, y por mucho que nos lo trasladen, no la vamos a compartir nunca, porque es una creencia, es una fe, es una fe, pues es como se va a llegar. Pero eso es lo que me lleva a incidir siempre en las mujeres, porque yo sé que lo relativo a la infancia es más comprensible para la ciudadanía. Sé que lo relativo a los deportes es más comprensible a la ciudadanía, pero por eso todo el rato yo hago énfasis en lo que nos sucede a las mujeres, porque es mucho más difícil de transmitir a la ciudadanía. La violencia que significa, por ejemplo, tener que entrar en la designación cis-trans. Es decir, si no aceptas ser denominada cis-mujeres, eres transfoba, pero si aceptas la denominación cis-mujeres, estás reconociendo implícitamente que eres una mujer privilegiada. Y eso es muy difícil de trasladarle a la ciudadanía. Pero yo sé por dónde vamos a ganar, pero yo quiero hacer el énfasis en los problemas que persistirán si, por ejemplo, se llega a una legislación donde todo lo relativo a la infancia y a la adolescencia sea eliminado. La problemática para las mujeres no va a desaparecer. Y a mí eso me preocupa. Por lo tanto, por eso siempre hago énfasis, porque hoy otras personas ya trabajan esos aspectos mejor que yo, pero yo por eso hago énfasis en lo relativo a las mujeres. Grado de confianza, bueno, aquel grado de confianza que me pueda otorgar el pragmatismo de la subsistencia de los partidos políticos partidos políticos de izquierda por querer gobernar, y se den cuenta de que la brecha profunda que está produciendo la distancia con el voto femenino es esta cuestión. Cuando tomen conciencia de ello, quizá cambien el planteamiento y entonces quizá volvamos a confiar en los partidos tradicionales de izquierda.
hasta que eso llegue. ¿Y qué tiene que ver con las organizaciones trans y partidos políticos? Bueno, esto sería más prolijo de desarrollar. Recomiendo a todo el mundo, insisto, la página web de Contraborrado, pero quisiera decir que esta es una estrategia internacional que tiene desarrollada por tres grandes, y esto siempre lo cito, por la, la asociación de abogados más potente del mundo, que es Dentons, por la organización juvenil, el movimiento LGTBI juvenil más fuerte del mundo, que es IGNIA, y por la Fundación Reuters, que los tres en conjunto y de modo... ¿Os imagináis que algún día hubiéramos tenido el movimiento feminista a Reuters con nosotras? ¿Qué hubiera sido? ¿Y a la mayor firma de abogados del planeta con nosotras? Bueno, pues estos tres en conjunto, en una ayuda mutua y recíproca, en el año 2019 elaboran la estrategia mundial que han de seguir los países para que realmente se implanten las leyes de identidad de género en todos los países. Y lo titulan solo adultos, el interrogante, porque no es solo adultos. En este informe se plantea que todas las leyes de identidad de género deben, en todos los países, intentar que se legisle también para menores. Y desarrollan todo un marco estratégico que es una maravilla de leer. De nuevo, en Internet está todo ahí. El asunto es querer verlo. Pero ese mapa es todo lo que tiene que ver con la relación con los partidos políticos y sobre todo con las juventudes de los partidos políticos. Porque la estrategia dice que la captación tiene que ser en los jóvenes de los partidos políticos, que son los que realmente pueden estar y ser más proclives a esta agenda transhumanista. Hemos acabado, creo. ¡Hala! ¡A comer!